buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a su curso de aritmética con el profesor Francisco. El día de hoy vamos a trabajar el tema número 11 que se titula Las fracciones y su clasificación. Recordar las indicaciones de mirar el video tutorial, realizar el resumen en el cuaderno y desarrollar los ejercicios según las explicaciones. El día de hoy no vamos a dejar práctica. No va a haber práctica el día de hoy en virtud de que ustedes están haciendo varios trabajos con motivos del aniversario del colegio. Están preparando sus maceteros, están preparando sus declamaciones, están preparando sus danzas y quiero que tengan el tiempo y la tranquilidad de hacer su trabajo lo mejor posible. Bien, entonces iniciamos recordando lo que es una fracción. Este es un tema que ya nosotros hemos trabajado en otros grados. La fracción significa que es una parte de un todo. Se utiliza para representar las partes que se toman de un objeto, el cual se ha dividido en partes iguales. Esto es muy importante. Siempre dividimos el objeto en partes iguales. Por ejemplo, yo puedo dividir una pizza en 8 partes iguales y tomar solo 3 trozos, lo cual significa que de 8 partes en total en que yo he dividido mi pizza, he tomado solo 3. Eso significa que tengo entonces la fracción que vemos acá escrita, 3 octavos, donde 3 es el numerador y 8 es el denominador. También debemos recordar cómo se leen las fracciones. Cuando el denominador es 2, se lee medio. Cuando el denominador es 3, se lee tercio. Cuando es 4, se lee cuartos. Cuando el denominador es 5, se lee quintos. Cuando el denominador es 6, se lee sextos. Cuando el denominador es 7, se lee séptimos. Cuando es 8, se lee octavos. Cuando es 9, se lee novenos. Y cuando es 10, se lee décimos. Aquí tenemos algunos ejemplos. 5 sobre 2 se lee 5 medios. 8 sobre 3 se lee 8 tercios. 1 sobre 4 se lee 1 cuarto. 2 sobre 5 se lee 2 quintos. 4 sobre 6 se lee 4 sextos. 12 sobre 7 se lee 12 séptimos. 15 sobre 8 se lee 15 octavos. 1 sobre 9 se lee 1 noveno. Y 11 sobre 10 se lee 11 décimos. Cuando el denominador es un número mayor que 10, se le agrega el sufijo avo a la cifra. Por ejemplo, si el denominador es 11, se lee onceavo. Tenemos acá este ejemplo, 3 sobre 11, se lee 3 onceavos. También vamos a refrescar acerca de la clasificación de las fracciones. Tenemos fracciones propias, donde el numerador siempre es menor que el denominador. Es decir, el número de arriba es más pequeño que el número de abajo. Recordemos que el número de arriba se llama numerador, el de abajo se llama denominador. Entonces, en estos ejemplos podemos observar 5 doceavos, 8 veintiunavos, 12 35avos. Vamos ahora con la fracción impropia. Es aquella fracción donde el numerador es mayor que el denominador. Y aquí tenemos algunos ejemplos. 13 octavos, 37 quintos y 28 diecinueveavos. También recordemos lo que son fracciones homogéneas. Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen igual o el mismo denominador. Por ejemplo, 3 octavos, 15 octavos y 27 octavos comparten el mismo denominador, por lo tanto son fracciones homogéneas. Y las fracciones heterogéneas son aquellas que tienen diferente denominador. Tenemos acá algunos ejemplos: 7 18avos, 9 quinceavos y 8 tercios. También debemos recordar cuando hay fracciones o cuando se habla de fracciones reductibles. Son aquellas que se pueden simplificar. ¿Y cómo sabemos si podemos simplificar una fracción? Pues muy sencillo. Si el numerador y el denominador se pueden dividir por el mismo número, son simplificables, son reductibles.
Otra forma de verlo es que ambos números aparezcan en la misma tabla de multiplicar. Por ejemplo, 9 y 15 aparecen en la tabla del 3. Por lo tanto, yo puedo simplificar esta fracción por el número 3. 12 y 20 aparecen en la tabla del 2. Bien, y también aparecen en la tabla del 4. Por lo tanto, yo podría simplificar por 2 o podría simplificar por 4. En el caso de 18 27avos, ambos números aparecen en la tabla del 3 y en la tabla del 9. Por lo tanto, yo podría simplificar por 3 o por 9. Luego tenemos las fracciones irreductibles, que son aquellas que no se pueden simplificar. Esto ocurre cuando los números no comparten un divisor común. En este caso también se habla de números primos entre sí. ¿Por qué se habla de números primos entre sí? Números primos entre sí porque no hay un número que los divida a ambos al mismo tiempo. Por eso se habla de números primos entre sí. Otra forma de verlo es que estos números que forman la fracción no aparecen juntos en ninguna tabla de multiplicar. Es otra manera de verlo. Bien. Luego tenemos las fracciones equivalentes, que son aquellas que tienen el mismo valor pero escritos con diferentes términos. Es decir, puedo escribir la misma fracción usando números diferentes. Por ejemplo, la fracción 3/4, si yo multiplico por 3 tanto arriba como abajo, obtengo la fracción 9/12. Y si multiplico ahora 9/12 por 5, tanto el numerador como el denominador, obtengo la fracción 45/60. Y si luego multiplico por 2, tanto el numerador como el denominador, obtengo la fracción 90/120. Entonces significa que la fracción original 3/4 es lo mismo que 9/12, es lo mismo que 45/60 y es lo mismo que 90/120. A este procedimiento se le conoce como ampliación o amplificación de la fracción. Cuando hacemos el procedimiento contrario, es decir, simplificar, en lugar de multiplicar, dividimos tanto el numerador como el denominador por el mismo número, tal como lo estoy encerrando ahora en estos círculos. ¿Qué está ocurriendo acá? Tengo mi fracción 16/24. Hace un rato te dije que yo podía identificar si era simplificable cuando yo determino en qué tabla de multiplicar aparecen estos dos números juntos. ¿En qué tabla de multiplicar aparecen estos dos números juntos? Bueno, obviamente en la tabla del 2. Rápidamente lo puedo ver. Y también en la tabla del 8. Por lo tanto, yo podría dividir entre 2. O podría dividir de frente entre 8. Y voy a ir reduciendo la fracción. Solo que en este caso, pues, estamos usando números pequeños. Empezamos dividiendo entre 2. 16 entre 2 es 8. Y 24 entre 2 es 12. Aquí hay un pequeño error en el libro, hay que corregir, ¿sí? Vamos a corregir este error. 24 entre 2 es 12, ¿ya? Ahora, obviamente siendo aquí 12, siendo acá un 12, cuando yo divida 12 entre 4, esto me va a dar 3, ¿ya? Esto es un pequeño error del libro. Generalmente los libros traen errores a la hora de imprimirse. Así que no hay necesidad de ponerse nervioso. Simplemente corregimos acá. Y esto me va a quedar como 8/12. Si yo divido luego entre 4, tanto arriba como abajo, recordando que esto es un 12, 8 entre 4 es 2 y 12 entre 4 es 3. Por lo tanto, la fracción me queda como 2/3. ¿Ok? Tengamos eso cuidado allí cuando estemos estudiando en el libro. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora vamos con los ejercicios de trabajando en clase. La primera pregunta me dice completar el cuadro. Tengo unas fracciones escritas en números y otra fracción expresada en letras. En el caso de 3/5, esto se lee como 3/5. En el caso de 2/7, esto se expresa como 2/7.
Y en el caso de 12 17avos se lee o se escribe 12 17avos. En el cuadro número 2 tenemos un ejemplo similar. La primera fracción 8 sobre 27 se lee como 8 27avos. El segundo ejemplo está escrito 13 25avos, es decir, 13 sobre 25. El siguiente ejemplo es 19 sobre 31, se escribe 19 31avos. Y el último escrito 11 14avos se escribe como, se va a escribir como 11 entre 14. Esa es la manera de corregir allí. Bien, ahora, tal como estamos viendo ahora acá, vamos a trabajar con el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 me dicen que debo calcular la suma del doble del numerador con el triple del denominador en la siguiente fracción. Lo primero que debemos identificar es el numerador, que es 18, lo voy a hacer el doble, es decir, lo voy a multiplicar por 2. Mientras que el denominador, que es 25, le voy a buscar el triple, es decir, lo voy a multiplicar por 3. Entonces, el doble del numerador es 18 por 2, que es 36. El triple del denominador es 25 por 3, que es 75. La suma, que es lo que me pide el ejercicio, de 36 más 75 es 111. Ahora vamos con el ejercicio número 4. Me dicen, dadas las fracciones, determine la diferencia o calcula la diferencia de la cantidad de fracciones propias con la cantidad de fracciones impropias. Entonces, las fracciones propias, ¿cuáles son? Aquellas cuyo numerador es más pequeño que el denominador. Entonces tenemos 9 treceavos, 15 18avos, 17 21avos, 31 32avos y un noveno. Son las fracciones propias, son las que tenemos acá indicadas. En total tenemos 5 fracciones. Luego voy a ubicar las fracciones impropias. ¿Quiénes son ahora las fracciones impropias? Las que tienen el numerador más grande que el denominador. Por ejemplo, 22 tercios, por ejemplo, 14 quintos y por ejemplo 19 medios. Por lo tanto, en total, ¿cuántas fracciones he identificado que son impropias? Son 3. Si voy a buscar la diferencia, pues lo que voy a hacer es restar la cantidad de fracciones propias, que son 5, las voy a restar con las cantidades de fracciones que son impropias, que son 3. La resta de 5 menos 3 me va a dar 2. Y con eso hemos respondido el ejercicio número 4. Ahora vamos con el ejercicio número 5. Me dicen que la fracción 8 quintos, 7 sobre a más 2, 9 sobre b menos 3 y 2 sobre c menos 1 son fracciones homogéneas y quieren que calcule a más b más c. Esto está resuelto en el libro, pero lo vamos a explicar. Como son fracciones homogéneas, yo puedo escribir lo siguiente. Fíjate bien, a más 2 es igual a 5. ¿Por qué? Porque son homogéneas, quiere decir que los denominadores son iguales. O sea, a más 2 es igual a 5. Aquí lo tenemos escrito. Por lo tanto, a es 5 menos 2, que me da 3. Luego puedo escribir que b menos 3 es igual a 5. ¿Por qué? Porque son fracciones homogéneas. Por lo tanto, b menos 3 es igual a 5. Y al despejar el valor de b me queda 5 más 3, que es 8. Por lo tanto, b vale 8. Luego tenemos la siguiente fracción, que tiene como denominador c menos 1, y como es homogénea, el denominador c menos 1 es igual a 5. Por lo tanto, c es 5 más 1, porque despejo el menos 1 pasa a sumar, y me queda que c es igual a 5 más 1, que da como resultado 6. Pero no hemos terminado. Debemos calcular la suma de a más b más c. Entonces, como a vale 3, b vale 8 y c vale 6, quiere decir que a más b más 6 es 3 más 8 más 6, lo cual sumado me da 17. Ese es el resultado que estoy buscando. Bien, ahora vamos con el ejercicio número 6, que es parecido al anterior. Entonces, siendo fracciones homogéneas, sus denominadores son iguales.
Por lo tanto, 11 va a ser igual a m más 3, va a ser igual a n menos 7 y también va a ser igual a p menos 1. Eso es lo que vamos a escribir ahora. M más 3 es igual a 11. Por lo tanto, m es 11 menos 3. Recuerda que este número que suma pasa a restar. Me queda 11 menos 3 que me da 8. M vale 8. Luego tenemos que n menos 7 va a ser igual también a 11. Recordemos que este menos 7 pasa a este lado a sumar. Por lo tanto, n es 11 más 7 que me da como resultado 18. N es igual a 18. Finalmente voy a escribir que p menos 1 es igual a 11. Recordando que este menos 1 pasa de este lado a sumar, me queda que p es igual a 11 más 1, que me da como resultado 12. Pero no hemos terminado, debemos calcular la suma de m más n más p, es decir, los valores que acabamos de conseguir acá. Entonces, m más n más p es lo mismo que decir 8 más 18 más 12, y eso me da como resultado el 38 que tenemos acá. Bien, ahora vamos con el ejercicio número 7. ¿Qué fracciones representa la parte sombreada de cada figura? Ya estos ejercicios los hemos hecho por allá cuando estábamos más chiquiticos, en segundo o tercer grado. Entonces, bueno, aquí simplemente voy a observar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 porciones que son iguales. Y de esas 6 hay solamente 4 que están debidamente sombreadas, las que tenemos acá en color azul. Entonces, la fracción sería 4 sextos, que es lo que tengo acá escrito. El siguiente ejercicio, si somos observadores, nos daremos cuenta que esto es una fracción impropia o un número mixto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una unidad completa, aquí la tenemos escrita en número, y aquí tenemos la fracción, que viene a ser de 4 porciones he tomado 3, es decir, 3 cuartos. De 4 porciones he tomado 3, significa que son 3 cuartos. Pero como me piden que escriba la fracción como tal, esto es un número mixto, entonces lo voy a transformar en su fracción, que en este caso es una fracción impropia. ¿Cómo se hace eso, maestro? Recordemos, multiplicamos 4 por 1, y me da 4 y le sumamos 3. 4 por 1 es 4, más 3 son 7. Por lo tanto, la fracción que estaba buscando es 7 cuartos. Luego tenemos el ejercicio donde vemos esta circunferencia, este círculo que está relleno de blancos y de rojos. ¿Qué está ocurriendo acá? Debo determinar cómo está repartida esa pizza. Entonces, yo lo que voy a hacer es completar las líneas para saber con exactitud cuántos pedazos tengo. Aquí lo estoy haciendo a pulso y aquí lo tengo ya mejor dibujado. Vemos que acá hay 2 trozos, aquí lo tenemos dibujado de color gris, y tenemos otro trozo por acá, que es este que tenemos aquí. Ahora bien, debo determinar cuántos trozos tengo en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 trozos. De esos 8 trozos he tomado en total 3. Por lo tanto, la fracción que estoy buscando es 3 octavos. Ahora vamos con el ejercicio 8, que ya está resuelto en el libro, pero lo vamos a explicar. Para que una fracción sea propia, su numerador debe ser menor al denominador. Eso no lo debemos olvidar. La pregunta número 8 me dice, ¿cuántas fracciones propias con denominador 6 existen? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a buscar cuáles números son menores a 6 o cuántos números son menores a 6. Entonces, ¿cuáles son esos números menores a 6? Bueno, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Cuántas fracciones puedo yo escribir ahora? Bueno, pues puedo escribir un sexto, porque el denominador es 6. Puedo escribir 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos y 5 sextos. En total, ¿cuántas fracciones pude escribir? 5 fracciones. Otra forma de responder este ejercicio, mucho más sencillo, es simplemente tomando el denominador, que en este caso era 6, y le voy a restar 1. Al restarle 1 a ese denominador, obtengo la cantidad de fracciones que puedo escribir. Si resto 6 menos 1 me da como respuesta 5, es decir, 5 fracciones. Lo mismo que acabamos de deducir acá. Vamos a pasar al ejercicio número 9, que es similar al que ya acabamos de explicar.
Dice cuántas fracciones impropias puedo escribir con denominador 8. ¿Cuántas fracciones propias puedo escribir con denominador 8? Entonces, busco los números menores a 8. ¿Cuáles son? 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Cuántas fracciones tengo en total? Pues muy sencillo. 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos, 6 octavos y 7 octavos. En total tengo 7 fracciones. Pero si lo quiero hacer más rápido, pues simplemente observo. ¿Quién es el denominador? El denominador en este ejercicio es 8. Si a 8 le resto 1, obtengo la cantidad de fracciones que puedo escribir. En este caso, 8 menos 1 es 7, por lo tanto puedo escribir 7 fracciones, que es lo mismo que dedujimos en el paso anterior. Vamos ahora con el ejercicio número 10. En el ejercicio número 10 obtenemos una fracción equivalente, recordemos, cuando dividimos numerador y denominador por el mismo número. A ese proceso se le llama simplificación. Pero también obtenemos una fracción equivalente si multiplicamos, ojo, si multiplicamos numerador y denominador por el mismo número. A este proceso, ya lo dijimos hace un rato, se le llama amplificación. Me dicen que determine la fracción equivalente a 5 medios si la suma de sus términos, es decir, la suma de esa nueva fracción que voy a buscar, esa suma de los términos me va a dar 21, es decir, que el número de arriba más el de abajo me debe dar 21. Entonces, vamos a amplificar por 3. ¿Por qué, profesor, vamos a amplificar por 3? Bueno, porque yo debo buscar dos números que sumados me den 21 y que al mismo tiempo sean equivalentes a 5 medios. Entonces, yo empiezo a probar con los números y me doy cuenta que si multiplico 5 por 3 son 15 y 2 por 3 son 6. ¿Y qué pasa cuando sumo 15 más 6? Pues cuando yo sumo 15 más 6 me da 21, que es la condición que me pone el ejercicio. Por lo tanto, la fracción equivalente que estoy buscando es 15 sextos. Y ya he respondido el ejercicio número 10. Ahora bien, les va a tocar a ustedes trabajar en el libro. No voy a dejar mucha tarea, solamente 5 ejercicios del mismo libro. Van a resolver de la página 90 del libro los ejercicios 11, 12, 13, 16 y 17. Solamente esos 5 ejercicios. Y no hace falta que me envíen tarea al correo. ¿Por qué? Porque estos trabajos del cuaderno los voy a corregir en la próxima clase de Zoom que vamos a tener. ¿Bien? Bien, chicos. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda o inquietud me pueden llamar por teléfono. Espero que nos veamos muy pronto. Mil bendiciones para todos.